Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cecilia Carrillo. Yo soy directora de Index Nuevo León, que también incluye Saltillo, Ramos Arizpe, inclusive Monclova. Tenemos socios allá. Y estoy aquí para darles la bienvenida a este webinar que hemos preparado con ustedes, donde nos va a acompañar Rodolfo Barreda del despacho de Basham y ahorita va a presentarlo con toda su semblanza de su currículum. El ingeniero Carlos Coronado, que es el director del Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Index Nuevo León. Pero antes de empezar, quiero darle las gracias a todos por conectarse. Hemos preparado esto porque hay un sumo interés para la compra de las vacunas. Para eso, Rodolfo ha preparado información que las circunstancias han estado cambiando conforme va avanzando el tiempo, porque han salido diferentes situaciones que él va a explicar, lo cual es muy importante que estemos al tanto. Yo lo que les recomiendo a todos, debido a que he recibido muchos comentarios y correos electrónicos, llamadas, WhatsApps, y ustedes saben que estoy para atenderlos. Aquí está mi correo electrónico. La compra de la vacuna, pues es importante que se preparen ustedes decidiendo a quién de sus empresas van a querer vacunar y si van a incluir a sus familiares para que internamente hagan una lista y estar preparados cuando se necesite. Salió en los medios y intercambié mensajes con Rusildi, Roberto Rusildi, secretario de Economía y Trabajo, que van a hacer un preregistro. Pues ese preregistro básicamente es que ustedes hagan su lista de cuántas dosis van a comprar o cuántas personas van a incluir y que pues debe de incluir el nombre completo, el seguro social, si tiene comorbilidades, diferentes datos. Yo les digo, prepárense, vayan haciendo internamente sus listados. Todavía no sabemos qué nos van a preguntar exactamente. Yo creo que esto va a ser algo lento, o más bien no vamos a tener respuesta esperada en pocos días, pero vayan haciendo sus números para estar preparados, sobre todo también ver, bueno, hasta cuánto están dispuestos a pagar por la vacuna, porque también no tenemos precios. Salió por ahí, hubo especulación de cuánto iba a costar, pero de eso no tenemos nada concreto, nada asegurado. Todo está por definirse. Y pues, si tienen cualquier comentario, duda, ya saben, aquí está mi correo electrónico. Muchos de ustedes ya tienen mi celular, es del dominio público, me pueden mandar un WhatsApp con gusto. Si estoy disponible, les voy a contestar. Saben ustedes que siempre les contesto, a veces me tardo un poquito, pero ahí estoy. Y ya sin más, pues quiero darle las gracias también a Carlos Coronado por siempre estar con Index. Tiene ya muchos años con nosotros y la verdad es que va a dejar un legado muy importante si algún día se nos va, y esperemos que no se vaya, pero va a haber alternancia, creemos que el próximo año en el comité, y te extrañaremos mucho, Carlos. Ya me estoy despidiendo y todavía ni te vas. Pero bueno, le doy la palabra a Carlos. Carlos, por favor. Muchas gracias, Ceci. Bueno, así como comentó Ceci, yo soy Carlos Coronado, soy el director del Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, y me da mucho gusto estar con ustedes en esta plática. Y realmente, como dice Ceci, los últimos meses ha causado mucho revuelo lo de la vacuna, ¿no? Saber al principio que solamente iba a ser compra de puro del gobierno, y afortunadamente esta semana, el lunes, salió el decreto donde ya el presidente da la información o los requerimientos para poder conseguir lo que viene siendo la vacuna por la gente o la iniciativa privada, ¿no? Y para esto, bueno, vamos a empezar esta plática, la adquisición de vacunas para el COVID por la iniciativa privada, que son perspectivas y retos. Y para esto, bueno, invitamos a Rodolfo Barrera Alvarado, quien es el cónsul en Basham, Ring and Correa. Él es cabeza del área de Derecho Administrativo y la Salud de este despacho de abogados. Dentro de sus prácticas profesionales se encuentra el litigio constitucional y administrativo. Él es licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene la especialidad en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana, así como maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la misma universidad. Ha sido ponente en varios foros nacionales e internacionales con respecto a sus áreas de práctica. Asimismo, cuenta con varias publicaciones en torno a temas relevantes a su especialidad. Así es importante, vamos a pedirles que por ahí estén mandando sus preguntas por medio del chat. Rodolfo las va a estar contestando, ¿no? Al parecer al final, este, para que todos estén ahí al pendientes. Bueno, Me, pues me- me voy a meter tantito, Carlos, perdón, y perdón, Rodolfo, pero se me pasó a decir algo. Hoy es el cumpleaños de Catalina Siller. ándale. Catalina Siller es la que nos conecta en todos los webinars que hemos tenido, al menos desde que inició este tipo de sesiones. Entonces, pues todos los que estamos conectados, ahí pónganle en el chat feliz cumpleaños, porque gracias a Katy es que todos ustedes tienen webinars.
Entonces, muchas gracias, Katy. Bueno, también Leti, ¿verdad? Pero muchas felicidades, Katy. Esperemos que hoy y siempre te la pases muy bien. Ahora sí, perdón la interrupción. Rodolfo. Muchas felicidades. Adelante, Rodolfo. Los dejo con Rodolfo. Adelante, Rodolfo. Bueno, muchas gracias Cecilia, Carlos, Leti y obviamente para la cumpleañera un gran abrazo. Gracias por su invitación ya en esta segunda vez que nos juntamos con motivo de esta pandemia. Y habrá algún momento de hacerlo de manera presencial, pero bueno, de momento no, de momento no podemos. Y bueno, les voy a proyectar espérenme, es que aquí filtro integral. ¿Sabes qué, Leti? No puedo poner mi presentación. No te preocupes, Rodolfo. En la Espérame, creo que ya pude. A ver. Bueno, nada más recordarles, no se va a habilitar el micrófono ahorita porque tenemos mucha gente conectada y queremos darle la oportunidad a que sea la mayor de preguntas contestadas, por eso van a ser todas en el chat. Ahí nada más, porfa, escriban las preguntas en el chat para al final revisarlas. Rodolfo, nada más en modo presentación, por favor. Perdóname, Abajito. ¿dónde lo pongo? ¿Dónde está la lupita? Abajito, donde viene el número 83 a mero abajo. 80. Ahí está compartiendo pantalla. Ya vemos la presentación. Nada más vete hasta mero abajo. Ok. A la derecha. A la derecha. Espérame. Vienen 4 cuadritos, luego como un libro. Ajá, sí. Al lado, el icono de al lado. Presentación con diapositivas. Perfecto. Ahí está. Listo. Perfecto. Ya quedó, gracias. Perfecto. Bueno, como lo estábamos viendo, muchas gracias por su asistencia. Veo que está muy concurrida. Realmente el tema es interesantísimo. Yo pensaría por dos aspectos. El primero de ellos, porque todos nos queremos vacunar. Todos queremos vacunarnos a nosotros y a nuestros seres queridos, ¿sí? Y creo que es una expectativa muy válida para cualquier ser humano, ¿sí? Segundo, el tema desde un punto de vista pragmático, legal y de derechos humanos es apasionante, ¿no? Todo lo que ha pasado con esta cuestión de las vacunas, el orden de las vacunas, la investigación para acceder a estas vacunas, el tiempo en el que se ha hecho, a quién se le van a dar las vacunas, por qué a este grupo, por qué no al otro grupo de manera prioritaria, me estoy refiriendo a ello. La verdad es apasionante desde muchísimos sentidos, no solo el legal, también desde un tema de empresa, desde un tema de compliance, desde un tema de responsabilidad social de la empresa, desde un tema de política pública, o sea, desde todos aspectos es muy apasionante. Voy a tratar de hacer esta plática muy dinámica en el sentido de tratar de explicar lo que tengo que explicar que llene sus expectativas. Y creo que, bueno, en este momento somos 186 participantes. Creo que va a haber muchas preguntas y vamos a privilegiar esas preguntas. Entonces, si ustedes me permiten, esta plática la tengo estructurada en 3 partes, ¿no? Una propiamente, a ver, ¿dónde estamos inmersos? Porque oímos que el presidente de la República, que el gobernador de Nuevo León, que la Secretaría de Salud, diversas autoridades y bien a bien no sabemos qué hace cada una de estas autoridades. Entonces voy a tratar de hacerlo sin ser ni repetitivo ni tortuoso. Voy a tratar de hacerlo muy fácil para que entendamos dónde estamos parados ante las autoridades, porque a final de cuentas de ellas dependemos en este momento para la aplicación de la vacuna, ¿sí?
En un segundo tiempo, en un segundo momento, voy a hablarles ya propiamente de lo que son todas las cuestiones de la vacuna. Y aquí, obviamente, como ustedes vieron en mi semblanza, soy abogado, ¿no? Cuestiones propias de la vacuna, cuestiones técnicas, no las conozco en razón de mi profesión. Me gustaría conocerlas porque se me hacen interesantísimas, pero no tengo la capacidad profesional para abordar que si es un desdoblamiento, un agente infiltrado en el RNA. O sea, lo entiendo por cuestión de mi práctica, pero no tengo la capacidad para explicarlo a detalle y no quiero explicar ese tema, ¿no? Y tres, vamos a ver todas las cuestiones que se han suscitado en razón de, como bien decía Carlos, el decreto o el acuerdo que sacó la Secretaría de Salud el lunes pasado, siguiendo al presidente de la República con su anuncio del viernes en la mañanera, la última mañanera, no del sexenio, pero la última antes de que se enfermara, respecto de que los gobiernos estatales y los particulares podían acceder a la vacuna, ¿sí? Entonces, vamos avanzando en esto. Y lo primero que les quiero decir, a ver, vamos a empezar. Nosotros los abogados tenemos siempre una pirámide, ¿no? Y piensen en una pirámide inversa, en el sentido que tenemos una norma suprema. Esa norma suprema es la Constitución. Entonces, todo acto de actividad, e incluso de particulares, debe de estar fundamentada en la Constitución. Si no está fundamentada, es lo que ustedes han oído como juicio de amparo. Bueno, pues uno como particular interpone un juicio de amparo, el acto de autoridad no es constitucional y por lo tanto se declara nulo, ¿no? Pero en el tema de salud, en general, ¿qué dice la Constitución? A ver, tiene tres cuestiones fundamentales para esta presentación. Una, toda persona tiene derecho a la salud, ¿sí? Esta es una norma que le llamamos programática. ¿Qué quiere decir? Buenas intenciones, ¿sí? No es algo que se puede exigir per se. Por supuesto que ha habido muchísimos litigios, no sé si ustedes han oído últimamente la cuestión de los niños con cáncer. ¿Qué pasó? Son niños que tenían cáncer, ¿sí? Que estaban siendo tratados en hospitales públicos y que estos hospitales públicos en algún momento, e incluso antes de la pandemia, empezaron a dejar de prestar el servicio. No porque no quisieran prestarlo, sino que había una insuficiencia de recursos. Yo pensaría que más que insuficiencia de recursos, considero que no hay insuficiencia de recursos. Creo que cuando entró este gobierno, lo que pasó es que trató de cambiar muchísimas cosas que estaban en el sector salud. Y ojo, cuando digo que trató de cambiar muchísimas cosas en el sector salud, yo no estoy diciendo para bien o para mal, sino estoy diciendo hechos. A ver, las trató de cambiar, ¿sí? Y suprimió algunos distribuidores que tenían de medicinas, ¿sí? Trató de tener otros canales de distribución. Hasta el momento yo pensaría que no han funcionado, ¿sí? Pero bueno, eso es una concepción personal mía, únicamente. Y de segunda parte, estas cuestiones de los niños con cáncer, ¿sí? Nos llegó el COVID-19. Entonces, ¿qué pasó? Muchos hospitales públicos se reconvirtieron de ser hospitales integrales que prestaban un servicio integral en varios aspectos o todos los aspectos de la salud, inmediatamente se volcaron a atender el sector o la cuestión de COVID. ¿Qué es lo que pasó? Pues que estas personas tenían que migrar a otras instituciones del sector público o tenían que emigrar a otras cuestiones, a otros hospitales del sector privado donde había un convenio, ¿sí? Para su atención de salud.
Sin embargo, pues ese paso es un paso muy difícil. Hubo un desabasto de medicinas para este sector, para estos enfermos, disculpen, y lo que quedó fue que empezaron a interponerse amparos, ¿no? Se empezaron a interponer amparos para la atención a la salud. ¿Con base en qué? En que toda persona tiene derecho a la salud. Máxime, ¿sí? Que estos niños con cáncer, y a ver, los niños con cáncer que les estoy diciendo es un ejemplo. O sea, hay muchísimas personas, adultos mayores, adultos intermedios, adultos jóvenes, que tienen otros problemas de salud que están dentro del propio sector salud, ¿sí? Y que también tienen estos problemas. Lo que pasa es que lo de los niños con cáncer fue emblemático. Entonces, ¿qué pasó en esta cuestión? Pues que se empezó a carecer de tratamiento y a carecer de medicinas, ¿sí? Se interpusieron los amparos y ahí van los amparos, ¿no? Ya de hecho hay varias resoluciones judiciales donde dicen que se tiene que atender a estas personas, ¿no? Pero creo que los canales de distribución todavía no están bien hechos. Ahora ustedes han oído hablar de que, bueno, el derecho a la salud por este nuevo gobierno dice que es un derecho universal, cuestión que ya decía la propia Constitución, ¿no? Pero, a ver, universal dicen que hay cobertura total para todos los residentes en México. Si lo vemos desde una perspectiva de derechos humanos, es interesantísimo y es el fin al que todo mundo queremos llegar. Pero no solo bastan las buenas intenciones, sino que también lo que tenemos que tener es esas buenas intenciones, cómo las vamos a soportar económicamente para que tengan un sustento en el tema de la salud. Y ahí tenemos un problema porque, a ver, si bien es una cuestión muy, muy ambiciosa, que podría ser un tema de sexenio y podría ser el único tema del sexenio para que todos los mexicanos alcancemos el derecho a la salud pleno, ¿sí? Sin embargo, aquí, como les decía, hay una cuestión presupuestal y esta cuestión presupuestal basa en que México no destina el dinero suficiente para que podamos tener esa cobertura universal. Había estadísticas en donde dicen, a ver, se gasta en el presupuesto de salud, se gasta alrededor de promedio 5,000, 6,000 pesos, no me acuerdo el dato exacto, pero la cantidad rondaba por ahí. 5,000, 6,000 pesos para el sector salud, ¿sí? Para cada mexicano se atienda. Dinamarca, y obviamente es otra comparación con otro número de personas, con otra situación económica, con otra situación comercial, con otra situación de lo que ustedes quieran y manden. Dinamarca, en promedio, por cada habitante, gasta 130,000 pesos al año, ¿sí? Entonces, quedamos lejísimos de un derecho universal. En Dinamarca se cubre el derecho a la salud es pleno, el derecho a la salud es integral, ¿no? Entonces eso se los dejo nada más como un concepto, pero bueno, constitucionalmente toda persona tiene derecho a la salud. La propia Constitución dice, a ver, hay una concurrencia, ¿sí? Entre federación y estados. ¿Esto qué implica? Y es muy importante para el tema de las vacunas. A ver, hay autoridades sanitarias y hay cuestiones que le tocan propiamente a las autoridades federales y hay cuestiones que les tocan a las autoridades estatales. Sin embargo, hay otro tipo de temas que les toca a ambas. Se dividen, ¿sí? O sea, tema salud, se dividen subtemas, digamos, o apartados, en donde una parte le toca a la federación y otra parte le toca a las entidades estatales. Este es el tema de salud, ¿sí? Ustedes allá en Nuevo León, nosotros aquí, Estado de México, Distrito Federal, tenemos autoridades de salud estatales y tenemos autoridades federales. Pero bueno, ¿qué le toca a cada una? Es lo que vamos a ver.
en el tema que nos ocupa, gran parte de estas cuestiones le tocan a la federación, para bien o para mal, pero le tocan a ella. Entonces, la propia Constitución establece que hay una concurrencia entre federación y entidades estatales para la cuestión salud. Y hay otro punto muy importante, y aquí quiero llamar la atención, y sé que no es una plática de abogados, nada más es pues una cuestión que realmente nos preocupa. ¿Por qué? Porque hay, la propia Constitución establece que la máxima autoridad en materia de salud es el Consejo de Salubridad General. Está en el artículo 73 constitucional y lo preside el presidente de la República. Y en caso de una pandemia, tanto la Constitución como la Ley General de Salud establece que el Consejo de Salubridad General está integrado por el presidente, es quien lo preside, presidente de la República. Secretario de Salud es el secretario. Tiene varios secretarios de estados que integran este consejo y tiene a varios miembros, como por ejemplo la Academia Mexicana de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía, que son miembros de este Consejo de Salubridad. ¿Qué pasó cuando sale la pandemia? Pues lo que pasó es que este Consejo de Salubridad General, que es la máxima autoridad en materia de salud a nivel República Mexicana, le delega todas las facultades a la Secretaría de Salud. Y no solo se las delega, sino que lo que vaya a ser a futuro, porque así dice el decreto, lo avala. Entonces, ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque el Consejo de Salubridad General, ¿sí?, como ente colegiado, no está atendiendo el tema del COVID-19. No, lo está atendiendo la Secretaría de Salud por una delegación de facultades. Y esto es peligroso. ¿Sí? Y bueno, aquí... Ahora, vamos a ver. ¿Qué pasa el 23 de marzo? Es lo que les explicaba. El Consejo General de Salud delega, ¿sí?, todas sus facultades en la Secretaría de Salud. Esto nos puede ocasionar problemas. ¿Por qué? Porque, a ver, la Secretaría de Salud está presidida obviamente por el presidente como titular del Ejecutivo y por el secretario de Salud, ¿sí? Está el doctor López-Gatell, sí está el doctor López-Gatell en la estructura, sí, pero es una estructura que él tiene un tercer nivel. Ahora, ¿dónde es donde perdemos? En donde para atender estas pandemias, yo consideraría que no es una cuestión de una persona, ¿sí?, sino que es una cuestión de un ente colegiado. Eso es lo que es el Consejo de Salubridad General. Lamentablemente no tenemos eso, sino que las decisiones son unilaterales, no hay una retroactividad, por lo menos de manera formal, ¿sí? No hay una retroalimentación, perdón, había dicho retroactividad, eso es otra cosa. No hay una retroalimentación, ¿sí? Entonces, cada quien está supeditado a lo que se está estableciendo, ¿sí?, en donde van inmiscuidos no solo la federación, sino también las entidades federales, las entidades federativas y también, vamos, los particulares. Entonces, ahí viene el primer problema que tenemos. Y pasamos a la segunda. Y después está la Ley General de Salud. Esta Ley General de Salud, ¿qué implica? A ver, lo primero es que esta protección a la salud, de que todos tenemos derecho a la salud, ¿sí?, es lo primero que reglamenta. Y está diciendo cómo se accede a los sistemas de salud. Y les digo, ahora, a partir de 2018, lo que se pretende es la cobertura universal. Estamos de acuerdo con la cobertura universal, pero eso no puede quedar nada más en estarlo hablando y pregonando. No, se tienen que implementar medios para hacerlo, ¿sí? Si no caemos en que esto es una falacia. Ahora, el tercer punto, porque ya les dije el segundo, el de las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud, es la concurrencia de la Federación y estados en materia de salubridad general.
a ver, de todos los temas de salud que hay, ¿sí? Hay temas que le corresponden a la federación y hay temas que les corresponden a los estados. No, es una lista larguísima que no pretendo dárselas, ¿sí? Pero ¿qué sí les puedo decir? Lo que les puedo decir es que para efectos de esta plática, la Secretaría de Salud, es decir, la Federación, ¿sí? Es el que tiene el teje y maneje de varias cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es el rector o quién es el que da todos los lineamientos a seguir en el combate a una pandemia? De acuerdo a la Ley General de Salud, ¿sí? Es el Consejo de Salubridad General, pero ya está delegado en la Secretaría de Salud. Y una cuestión muy importante, a ver, ¿quién autoriza los insumos médicos? Dentro de esos insumos médicos está la vacuna. ¿Qué es la parte de la autorización? A ver, yo no puedo llegar y decir que tengo la solución para el COVID-19 y empezar a vender mi solución de COVID-19. No, no lo puedo hacer, ¿sí? El libre comercio en materia de salud está restringido. Si yo vendo un producto de salud o si yo fabrico un producto de salud, ¿sí? Necesito de tener una autorización gubernamental, un registro sanitario, ¿sí? Y para eso tengo que tener todas una investigación científica avalada por autoridades, avaladas por consejos médicos, para que realmente lo que yo estoy vendiendo la gente entienda que realmente cura, ¿sí? Eso es lo que tiene la federación, digamos que como monopolio. ¿A través de qué? De lo que llamamos la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios. En pocas palabras, o en una palabra, COFEPRIS, ¿sí? Entonces, yo no puedo iniciar un tratamiento médico, vender una medicina, dar una medicina o incluso importar una medicina si yo no tengo el aval de COFEPRIS. Ya no es tema de esta plática, pero bueno, los registros sanitarios de insumos médicos, medicinas, vacunas, aparatos médicos, bueno, todos estos los da la COFEPRIS. Ahora hay unas modalidades otorgados a través de acuerdos y decretos administrativos donde es más fácil obtener un registro sanitario si esto viene avalado por una autoridad de otro país donde haya un reconocimiento de esta autoridad, ¿no? Por ejemplo, la FDA de Estados Unidos. No es materia de esta plática, no quiero entrar a ello, pero, por ejemplo, ustedes han visto ahora con las dos vacunas que están autorizadas, Pfizer y AstraZeneca, en donde nos dice que a los 4 o 5 días que sometieron el dossier para autorización, lo avalan. ¿Qué es lo que tiene? Pues lo que tiene es que ya están autorizadas por FDA, por la Agencia de Salud Europea, por la agencia japonesa. Entonces, pues digamos que es un fast track, ¿no? Eso, les digo, se basa en acuerdos administrativos, pero bueno, no es materia de esta plática, nada más es que lo tengan presentes, por eso que han sido muy rápidas estas autorizaciones y ya vamos a ver que no son autorizaciones definitivas, ¿sí? Vamos a la siguiente. Ahora vamos al punto interesante. Bueno, ya, a ver, vamos al tema en específico, ¿sí? A ver, ¿cómo obtengo un registro sanitario en específico para una vacuna? Es lo mismo para una medicina, varía en algunos aspectos por el tipo de la vacuna. La vacuna puede ser preventiva, la vacuna puede ser correctiva de una enfermedad para suprimir la misma, pero bueno, a ver, ¿qué tengo que presentar? Primero, lo primero que se tiene que hacer es una fase preclínica. ¿Esto qué quiere decir? A ver, yo tengo una idea
un desdoblamiento, por ejemplo, en esto de la vacuna, que es lo que ha habido. Bueno, pues hay DNAs con una estructura, hay DNAs con dos estructuras, ¿sí? Entonces, vamos a meterle un agente invasor que sea neutro, ¿sí? Y esa es una idea que se va concibiendo dentro de la fase preclínica. Uno hace estudios de laboratorio, ¿sí? Es la primera parte, hacer estudios de laboratorio. Después de esos estudios de laboratorio, ¿sí? Vienen, puede uno experimentar en animales. Por eso el ratoncillo de Indias, bueno, o en changos, ¿no? Es muy común, porque el mono es muy parecido en el DNA al ser humano. Entonces se empieza a experimentar en monos para ver o para prever cuál va a ser la reacción o si realmente va a ser una medicina o no. ¿Sí? Y luego hay 3 fases, que eso es lo que muy seguramente ustedes han estado oyendo hablar con respecto a la vacuna. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la fase 1? La fase 1 es que uno, después de esta fase preclínica, aglutina todo el conocimiento que tiene y lo empieza a experimentar en humanos, en un grupo extremadamente reducido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solo es que uno tenga dice, bueno, esta medicina o esta vacuna va a curar el COVID-19. No solo es que lo tenga, bueno, uno puede tener la vacuna, pero ¿qué dosis de ingrediente activo, o sea, del elemento que cura, le tengo que poner por aplicación? ¿O cuánto tiempo, ¿sí?, tiene entre que se aplica una primera fase y una segunda fase? ¿Por qué? Porque no basta con una vacuna, tienen que ser 2, como es la gran mayoría de las vacunas de COVID-19, que son 2 fases. A ver, ¿cuánto tengo que tener una vez que la tengo producida, que la tengo ya lista? ¿En cuánto tiempo la tengo que aplicar antes de que caduque? ¿Sí? Y que ya no tengo los mismos efectos. O 2, oye, ¿y qué más? Porque, a ver, muy seguramente ustedes han visto alguna caja de alguna medicina y que dice, a ver, advertencia, no se recomienda para personas embarazadas, para personas mayores de edad, no se suministra a menores de edad. Bueno, todo eso es lo que cuando uno saca un producto es lo que se ve en la fase 1, ¿no? A ver, ¿qué dosis? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es la aplicación? Puede ser vacuna, puede ser oral, puede ser infinidad de cómo entra al cuerpo humano y lo vaya cambiando, ¿no? Entonces, la fase 1 es un grupo extremadamente reducido. La fase 2 es un grupo también reducido, ¿sí?, pero mucho más amplio. ¿Por qué? Porque aquí con lo que se trabaja son con estadísticas, ¿sí? Entonces, del gran número que tenemos, ¿sí?, ¿cuántos tuvieron reacción? ¿O a cuántos de plano, por la genética que tengan, no les hizo efecto la medicina o la vacuna? Porque no les hizo efecto. Y entonces eso se empieza a investigar en grupos reducidos, por ejemplo, en pacientes de hospital, o grupos muy, muy selectos, estoy hablando de 100, 200 personas, ¿sí?, en donde es un aspecto muchísimo más controlado. Y luego viene lo que está la gran mayoría de las vacunas del COVID-19, y ahorita lo vamos a ver, la fase 3. ¿Qué quiere decir esta fase 3? Que ya se hace la prueba en un gran número de personas, ¿sí? Y se ve en ese gran número de personas, se ve cuáles son las reacciones. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es la estadística. Por lo que se está buscando son aspectos de que pueda incidir en la mayoría. Si yo ofrezco un producto al público, ¿sí?, ese producto al público tiene que tener, pues, alguna seguridad de que realmente me va a beneficiar, ¿sí? Eso es lo que se busca con la fase 3. Ya
darle lo que se investigó en la fase 1, en la fase 2, darle un grado de certeza en una gran población. De momento, las fases, y lo vamos a ver en la exposición, las fases de COVID-19, las vacunas de COVID-19 no han concluido la fase 3, pero vamos a ver. Ahora, esta investigación, ¿cuánto tarda? De 5 a 10 años en obtenerse una vacuna. Y piensen, por ejemplo, la última pandemia que nos tocó, la de la influenza, ¿sí? ¿En cuánto tiempo se obtuvo? Fue alrededor de 5 o 6 años, ¿sí? ¿Por qué tan rápido se obtuvo la del COVID-19? Y con esto no quiero hacer alusión a las teorías de que es inventado y estaba en un laboratorio. La verdad, yo no tengo esa capacidad. Yo lo que quiero es darles datos objetivos totales en esto. Pero a ver, lo que están diciendo los científicos es que, y como muy seguramente ustedes trabajan en sus empresas, uno ve hacia dónde se desenvuelve el mercado. Uno ve cuáles pueden ser las necesidades futuras del mercado. ¿Qué es lo que preveían los científicos? Lo que preveían los científicos es que venía un brote de SARS, ¿sí? Que es también provocado por un coronavirus. El coronavirus es un tipo de virus que, como ustedes saben, porque ya esto es público, bueno, es una bolita con muchos ahí, como si fuera el sol, ¿no? Con muchas manos. Eso es el coronavirus, y que tiene un comportamiento distinto a otro tipo de virus. Entonces, los científicos preveían que venía un brote de SARS, y dentro de las farmacéuticas se habían puesto a desarrollar pues, vacunas o remedios, ¿sí? O habían empezado una investigación para combatir ese tipo de SARS. Se combinó, bueno, lo que aconteció es que vino otro tipo de enfermedad, pero también producida por un coronavirus. Entonces, pues a final de cuentas, esa parte sirvió, y sirvió mucho. Además, como pandemia mundial, pues todo el mundo enfocó todos sus esfuerzos, porque sabían, independientemente de que pues, era una cura para la humanidad, o es una cura para la humanidad, sabían que aquí había negocio. Entonces nos pusimos a investigar en torno a ello, ¿no? Y así es que se obtuvo tan rápido. Todavía no hay resultados definitivos, ojo, ninguna vacuna a nivel mundial tiene completa la fase 3. Sin embargo, ¿sí? Se ha avanzado a pasos agigantados en comparación con otras epidemias que ha tenido la humanidad, que son recurrentes. Además, estas epidemias, digo, nada más pensemos aquí, ¿no? Cuando vino cuando fue la colonización española, la viruela, ¿no? Bueno, se fue una matazón de personas, o la llamada gripe española en los años 18, 20 del siglo pasado, ¿sí? Entonces, esto de las epidemias es algo recurrente en la humanidad. Se sabía que venía, los remedios eran tardados. Ahora, también dentro de esos remedios tardados, pues también fue un remedio tardado, o un remedio, fue una cuestión rápida, el cómo se propagó, ¿no? No ha habido epidemia en la humanidad que se haya propagado tan rápido, ¿sí? Entonces, esto nada más para tenerlo en mente. Y ahora, vamos al tema en específico, y las vacunas contra el COVID. ¿Qué pasó? Primero, como les decía, se han avanzado en pasos agigantados. Sin embargo, ¿sí? Estos pasos agigantados que ha habido han sido, todavía no son concluyentes. Las vacunas que tenemos, todas a nivel mundial, aquí no es de que la rusa, la china, no. Todas a nivel mundial tenemos un tema de que no tenemos registros definitivos. ¿Cuál es el problema de no tener registros definitivos? Que entonces solo se vende a los gobiernos. ¿Por qué? Porque, como les decía, las autorizaciones sanitarias son cuestiones de aprobación del gobierno de México y de todos los demás gobiernos, ¿sí? Todos los demás gobiernos, la que es la cuestión salud, productos para la salud, lo tienen que autorizar. Por lo tanto, ¿sí?
si no se han concluido las 3 fases, ¿sí?, lo que se tiene que hacer es, en razón de la pandemia, sacar una autorización de emergencia. Y es sobre lo que se ha venido trabajando. Ahora que ha empezado la investigación fase 3 a nivel mundial, muy seguramente a finales de año tendremos ya lo que es las autorizaciones sanitarias, el registro sanitario de manera definitiva. ¿Y eso qué implica? Que los particulares, ¿sí?, ya pueden llegar y comprarlo. Por ejemplo, ustedes llegan, oye, van con el doctor, quiero vacunarme contra la influenza. ¿Eso qué implica? Pues ustedes van con su doctor particular. Es más, creo que hasta farmacias, farmacias del ahorro, la Benavides, Guadalajara, cualquiera de ellas, la pone, ¿no? Los doctores, las clínicas que tienen ahí. Bueno, ¿eso por qué? Pues porque tienen sus estudios concluidos. Entonces, una vez que se tiene un registro sanitario definitivo, los particulares pueden acceder a él, ¿sí? Mientras que se tiene el registro de emergencia, la idea central es que solo lo pueden aplicar los gobiernos, ¿sí? En el caso mexicano, el gobierno federal. ¿Por qué? Porque es el que da la autorización. Eso es el marco regulatorio. Sin embargo, en razón del acuerdo del lunes pasado, y lo vamos a ver conforme avancemos con la exposición, ya tanto los particulares, que lo vamos a ver porque trae maña, ¿sí?, como las entidades estatales pueden adquirir esa vacuna, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ha hecho México en torno a las vacunas? Primero, lo que se pretende es lo que pretende todos los países del mundo, lo que le llaman inmunidad de rebaño. Esto es, si tenemos vacunado el 70-80% de la población, el virus va en decremento. ¿Por qué? Va a haber casos de ese virus, sí, pero como está protegida la gran mayoría de la población, no se va a replicar como si fuera una pandemia. La enfermedad va a existir, la enfermedad no va a acabar, ¿sí?, pero no se va a replicar en el sentido de la pandemia de que todo el mundo estemos en casa. No, vamos a poder salir, que también eso tiene sus bemoles, porque el cubrebocas, la sana distancia, todavía va a tardar tiempo, ¿eh? No es de que estemos vacunados y que ya todos vamos a poder salir, no, para nada. Esto va a requerir tiempo, va a requerir mucho esfuerzo y lamentablemente todavía va a requerir muchos muertos, muchos miles de muertos, lamentablemente, y a nivel mundial, ¿no? ¿Qué creo o qué pensaría que el gobierno mexicano, y aquí, ojo, pues a ver, ¿cuál es la posición de México en el ámbito internacional? ¿Sí? Entonces, creo que tenemos que partir de ese análisis y creo que hubo una cuestión que sí hay que aplaudirle, por lo menos de momento, al gobierno mexicano, ¿no? Y es el número de precompras que hizo. ¿Por qué? Porque para agosto, septiembre, ya tenía un número de vacunas comprometidas para México, ¿sí? Así es que Pfizer tenía 34 millones, les voy a hablar, 35 millones, AstraZeneca 77, CanSino 35, CanSino es la vacuna china, y COVAX, a través del programa COVAX, que es el de la OMS, Organización Mundial de Comercio, 51.5 millones de vacunas. Entonces, creo que ahí sí el gobierno mexicano hizo la tarea y la hizo bien, ¿sí? Sin embargo, ¿sí?, tenemos nuestros bemoles. ¿Por qué? Porque por diversas circunstancias nacionales e internacionales, pues no hemos cumplido o no se ha cumplido con las fechas o con la ruta crítica que teníamos para que se aplicaran estas vacunas, ¿no? Y después viene el caso de la vacuna rusa. ¿Cuál es la cuestión de la vacuna rusa? ¿Y por qué hay tanto recelo? A ver, lo primero que les quiero decir, Rusia es un país que en muchos aspectos es muy, muy avanzado, ¿no? A ver, Rusia, a final de cuentas, fue el primer
cuando la antigua Unión Soviética, que puso un hombre en el espacio, las armas nucleares, en la cuestión de investigación biológica, tecnológica y médica. Es un país que tiene y ha invertido en la ciencia, ¿sí? Entonces, per se, por ser una vacuna rusa, no lo puede uno descartar, no puede decir es buena o es mala. Hay una entrevista en YouTube con el director del centro de investigación que hizo la vacuna Sputnik, que además no es Sputnik 5, es Sputnik B, según decía él, ¿no? Y bueno, pues todo la verdad, véanla, búsquenla en YouTube, muy, muy interesante. Hay algunos aspectos que realmente nos perdemos porque son aspectos muy técnicos, de alguna forma. Pero bueno, lo que uno puede observar es que hay un rigor científico ahí. Pero ¿cuál es el problema? Que estas fases que yo les ponía, estas fases de investigación médica, son un consenso a nivel internacional. Es decir, la legislación mexicana, cuando establece estas fases, la preclínica más las fases 1, 2 y 3, lo que establece está siguiendo cánones internacionales. Estos cánones internacionales, la gran mayoría, o bueno, les podría decir que todo salió a raíz de la Segunda Guerra, cuando descubrieron que el gobierno de Alemania había hecho investigación médica con respecto a gente que estaba internada en campos de concentración contra toda la violación de derechos humanos que había. Y desde ahí la comunidad internacional para la investigación médica ha hecho cánones éticos y cánones técnicos para llevar y desarrollar todo lo que es la investigación médica. Rusia es un país que estuvo mucho tiempo como Unión Soviética, de alguna u otra forma aislado del mundo. Rusia ha seguido su propio camino. El problema es que no ha mostrado la vacuna Sputnik B, no ha mostrado los estudios concluyentes de fase 1, fase 2 y fase 3. Ahora dicen que ya mostró la fase 1, fase 2, pero que todavía no tenemos registros preliminares de la fase 3. Es por eso la renuencia de la comunidad internacional a esta vacuna rusa. Les quiero decir que China tiene, la más conocida es CanSino, que es una alianza con Canadá, pero tiene 4 vacunas más. China sí ha seguido estas fases, ¿no? Que uno parecería que China pues, es más cerrado, no, por lo menos en esta parte ha sido muchísimo más participativa y apegada a los cánones internacionales. Rusia no lo ha sido tanto. Yo no puedo decir es que están ocultando algo o no lo están ocultando, no, pues así son los rusos, pero a ver, la técnica sí la tienen, ¿no? La técnica y la manera de llegar sí es cierta, pero es una cuestión tan importante pues que necesitan enseñarnos insertarse en la comunidad internacional con respecto a esta investigación. Puede ser la solución la vacuna del Sputnik 5, ¿no? Incluso la vacuna de Pfizer, por ejemplo, es una vacuna que, como ustedes han oído, se tiene que transportar entre menos 70, menos 80 grados. La vacuna rusa, al parecer, es una vacuna que la puedes meter al refrigerador de tu casa y con eso funciona. Bueno, pues puede ser un aliciente y un remedio para la autoridad, todavía no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, pues hay que seguir con esto, ¿no? Y posteriormente, bueno, pues a ver, ¿qué es lo que hay en México actualmente? Actualmente en México solo tenemos a Pfizer y AstraZeneca autorizados como registro de emergencia, ¿eh? Es un registro sanitario de emergencia. Tienen que entregar, como en todo el mundo, tienen que entregar estudios concluyentes de su fase 3, ¿sí? Si no, no van a tener el registro sanitario completo, digamos, el registro sanitario definitivo para poder venderla y que todo el mundo, incluidos los particulares, accedamos a ella, ¿sí? Ahora, ya en concreto,
¿qué tenemos? ¿Sí? ¿Qué tenemos? ¿Qué está sucediendo actualmente? A ver, lo que está sucediendo actualmente es que a partir del anuncio del presidente del viernes pasado respecto a la adquisición de la vacuna, es lo primero que se tiene que cubrir, que como les decía, este producto es un producto regulado, en donde su venta se permite gracias a que el Estado concede, ¿sí?, la venia para venderlo. Entonces, lo primero que se tiene que hacer desde el punto legal es una modificación a ese registro sanitario de emergencia para que se permita su venta, ¿sí? Esto que podría parecer tan absurdo, no lo es tanto. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir un requisito y van a desprenderse muchas consecuencias, no solo legales, respecto de la posible venta o la posible modificación de este registro para la venta a los particulares, ¿no? Y hay otro tema, y el otro tema es, a ver, es un tema que nos apabulla, que en diciembre, cuando estábamos celebrando, ya se fue el 2020 y ahora viene el 2021, todo el mundo estábamos felices porque ya había vacuna y adelante. Lo que pasa es que nos topamos con la realidad. Lo que pasa es que nos topamos con esa realidad que el mundo requiere, todas las personas en el mundo requieren la vacuna. Todos los países del mundo requieren la vacuna. Entonces, ¿qué hay? No hay producción. ¿Se va a alcanzar la producción de la vacuna? Por supuesto que sí, pero en el tiempo que nosotros esperábamos, no. ¿Sí? Esto va a tomar tiempo. ¿Sí? ¿Y cuáles son dos puntos? A ver, primero, muy seguramente ustedes ya oyeron que la fábrica de Pfizer, la de Bélgica, donde estaban produciendo la vacuna del COVID-19, pues ya Pfizer tenía una expectativa de cumplimiento de contratos, no la cumplió. ¿En razón de qué? En razón de que tenía que ampliar esa fábrica para poner más líneas de producción de la vacuna, ¿sí? Es por eso que a México no han llegado buena parte de las vacunas que estaban comprometidas y que ya habían empezado a llegar, ¿sí? No han llegado. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que es la segunda dosis. Entonces, si no llegan las vacunas en tiempo, el problema es que la primera dosis se va a perder. Entonces, fueron recursos puestos de manera, se van a perder. No puedo decir que fueron puestos de manera tonta, no, para nada. Sin embargo, cambiaron las condiciones, no se puede producir porque se está pretendiendo que Pfizer produzca 2,000 millones, en la planta de Bélgica hablo, 2,000 millones de vacunas al año, ¿sí? Entonces tenía que aumentar esa planta. Eso es lo que pasó. AstraZeneca, bueno, pues es también otra cuestión. Ya dijo que hay una caída en el rendimiento. De hecho, la noticia del día de hoy es que Bruselas, donde está la sede de la Unión Europea, le está reclamando a AstraZeneca que tiene que cumplir con lo acordado. No sabemos qué va a contestar AstraZeneca, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que ese número de vacunas que estaba comprometido, ese número de vacunas que estaba ya pues de alguna forma u otra apalabrado, pues probablemente no tenemos el número de vacunas. ¿Por qué? Porque hay un problema en conseguir los insumos de materias primas, en tener la producción de la planta, ¿sí? Y ya vendrá otro problema de distribución, logística para aplicar la vacuna, ¿no? Pero al día de hoy estamos ahí. Entonces, toda esa expectativa que había, una expectativa muy optimista, pues nos estamos topando con la realidad. Ahora, la realidad no es tan drástica. La realidad es que vamos a tener vacuna. Por supuesto que sí, vamos a tener vacuna. ¿En cuánto tiempo? Ese es el tema, ¿no? Y ha habido alguna compra hostil por parte de algunos países en donde pues llega el tema de yo tengo tanto dinero, comprométeme tanto de producción. Hay países que tienen alrededor de 3, 4 veces el número de vacunas o comprometidas el número de vacunas a su población,
¿sí? Es decir, tienen 3 o 4 veces más vacunas que población. Hay otros que lo que han hecho es dar dinero, ¿sí? Incrementar el precio de la vacuna y accedido a esa vacuna, dejando atrás a otros países que o ya estaban comprometidos o ya estaba comprometida la vacuna con ellos o que querían acceder y que pues, se han visto desplazados. Esto es algo que ha pasado, ¿sí? Ahora y por varios dichos de varias personas que han estado en esto, en lo que ha intentado los gobiernos estatales de acceder a las vacunas y les dicen, pues sí, pero fórmate, ¿sí? Ahora, viene otro juego y es un juego de geopolítica, ¿sí? Donde pues, estamos o se enfrenta Occidente con lo que sería el bloque Rusia-China, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, ¿qué países compran y qué vacuna compran? Y hay todo un entramado ahí y que le han llamado el juego de la diplomacia. Y les recomiendo el artículo en la revista Proceso de esta semana. Está escrito por una líder de opinión francesa. Creo que Proceso lo que hizo es lo tradujo al español y con el pago de derechos y todo lo que hay, lo reprodujo. Pero la verdad está muy, muy interesante todo este juego geopolítico que se está dando en torno a la vacuna, de quién la tiene y ese de quién la tiene, a quién o a qué países se las está dando, ¿sí? Y que implica, pues, posiciones a nivel mundial, en donde, por supuesto que México no es ajeno a esa disruptiva que hay, ¿no? Y vamos a la siguiente. Ay, perdón, eso yo estoy controlando esto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Hay un plan de vacunación a nivel estatal, a nivel gobierno del Estado de México, ¿sí? Y es un plan en donde se sigue directrices que ha dado la propia Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Primer problema de este plan, todo el mundo hemos oído hablar y todo el mundo sabemos que los adultos mayores de 60 que les toca tal fecha, los menores de 60, 50 en tal fecha. Bueno, todo el mundo lo sabemos porque lo hemos oído. El problema es que no ha habido una publicación oficial de ello. Eso es un gran problema, ¿sí? Nos dicen que consta de 5 etapas, ¿sí? Siguiendo criterios. ¿Cuáles son los criterios que fija la propia OMS? Son criterios de operatividad y de necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Primero, tienes que privilegiar a aquellos que operativamente están en la lucha contra el COVID. Es por eso que los primeros que fueron, y no solo en México, a nivel mundial, ¿sí? Los primeros que han ido es lo que es los médicos, ¿sí? Y aquí, más que los médicos, el sector salud. ¿Por qué? En México solo se ha aplicado a médicos, pero aquí debe de aplicarse a médicos, enfermeras, laboratoristas, camilleros, paramédicos, a todos los que están inmersos en la lucha contra el COVID, son los primeros al que debes de cuidar. ¿Por qué? Porque son recursos escasos, ¿sí? Entonces, no les puede pasar a ellos nada, ¿sí? Posteriormente, tienes que atender a criterios de necesidad. ¿Quién es el que necesita más la vacuna? A ver, lo que se ha visto es que el COVID hace más estragos en gente de mayor edad. Por eso es que se han puesto las etapas. A ver, de 60 para arriba es la primera etapa de vacunación. Luego, de 50 a 59, la segunda etapa. De 40 a 49. ¿Sí? Y después toda la población en general. Ese es un programa, les digo, no es propiamente mexicano, estamos siguiendo directrices internacionales, pero es un programa que, bueno, pues está de alguna u otra forma avalado y que se ha tratado de seguir con todas las carencias que tenemos respecto del suministro de vacunas. Claro, ofende mucho el que de repente uno se entera que el hijo del director y que tal persona, esos ya están vacunados. Oye, pues no, esto es una cuestión que nos afecta a todos. No puede haber ese tema de favoritismos. ¿Qué pasó y aquí en la Ciudad de México? A ver,
cuando más o menos se dio a conocer este plan, que les digo que oficialmente no ha sido publicado, pero cuando se dio a conocer este plan de vacunación contra el COVID, se vieron que aquellos que tienen morbilidad, es decir, hipertensos, obesos, diabéticos, todos los que tienen ese tipo de movilidad estaban contemplados dentro de su edad, no estaban contemplados, ¿sí?, como un criterio de necesidad o en primer término del criterio de necesidad. No estaban contemplados ahí. Se interpusieron amparos. Hubo un juez de distrito que empezó a otorgar suspensiones para que estas personas con morbilidad fueran vacunados de primera instancia. Se ha revocado ya esa suspensión que se dio bajo la razón de que el Poder Judicial no va a intervenir en esta política pública. ¿Qué es lo importante aquí de no intervenir en esta política pública? El Poder Judicial dice, ¿sabes qué? Son cuestiones de salud, son cuestiones que de momento yo no tengo la capacidad, tú, Ejecutivo, Presidente de la República, como autoridad sanitaria, de acuerdo a la Constitución, a la Ley General de Salud, tú di cómo es, ¿sí? Puede parecer mal, puede parecer bien, pero esa es la resolución que tenemos al día de hoy. Ahora, hay otro tema, y aquí empieza la ecuación, empieza a hacer agua. ¿Okay? Nos enteramos que el fin de semana pasado hubo maestros en Campeche que se les aplicó la dosis del COVID-19. ¿Bajo qué argumento? Que quieren que los niños en Campeche, que es el único estado que está en verde, y vamos a ver si después de esto sigue en verde, pero bueno, es el único estado que está en verde, quiere volver dentro de 3-4 semanas a clases, ¿sí? Para ello necesita estar vacunados los maestros, y esto es una cuestión que se ha seguido también a nivel internacional. Estados Unidos, Inglaterra, Israel lo está siguiendo. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que ya no estamos teniendo el suministro de vacunas que estaba comprometido en México. Y les digo, aquí es una cuestión no tanto de México, es una cuestión de las farmacéuticas. Entonces, al no tener ese número de vacunas que teníamos comprometidos, van y están vacunando en Campeche. Grave problema. ¿Por qué? Porque muchos del personal médico ya no están recibiendo su segunda dosis. Entonces, no solo es que ellos, bajo el criterio de mayor operatividad, ya no lo van a recibir, sino que también es el gran problema, ¿sí?, de que ese dinero que ya se tenía invertido y que son recursos escasos, pues se va a perder. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Y de aquí viene el acuerdo del lunes pasado, ¿sí? Entonces, acuérdense que el presidente en la mañanera del viernes pasado dijo, a ver, van a participar entidades federativas y vamos a participar también particulares, ¿no? Así fue como lo dijo, particulares, ¿sí? Sin embargo, el lunes se está acotando lo que dijo el presidente. A ver, autoridades sanitarias de los estados, sí lo pueden comprar. Sin embargo, para particulares, ¿qué fue lo que se dijo? A ver, particulares solo personas físicas y morales, pero ¿cuáles? Las relacionados con el Sistema Nacional de Salud. Ahí tenemos un gran problema, porque la gran mayoría de nuestras empresas no está aquí, ¿sí? ¿Quiénes son las personas relacionadas? Pues a ver, principalmente hospitales, de alguna u otra manera pudiesen ser farmacéuticas, de alguna u otra manera farmacias, ¿sí? Pero lo que pensamos que el viernes que todos los particulares podíamos acceder a la vacuna, claro, si encontramos quien nos la vendía, ¿no? No se vio limitado, ¿no? ¿Por qué? Porque es al sector salud. ¿Tiene alguna lógica? Esto tiene alguna lógica y tiene una lógica de cadena de custodia. A ver, la vacuna, como les decía, tiene que tener todo un tratamiento desde que sale de la fábrica, ¿sí?, a que se aplica, tiene que tener ciertas medidas de seguridad. ¿Para qué? Para que no caduque o para que no se eche a perder. Si nosotros
no cuidamos esas medidas de seguridad, pues ¿qué pasa? Que es inocuo. El vacunarme es inocuo, pero va a parecer que ya se vacunó una persona que quizá no tiene los anticuerpos necesarios por el mal manejo de la vacuna. Entonces, en esa parte puede tener la razón, ¿no? Sin embargo, pues hay personas que están totalmente capacitadas para poder llevar esa cadena de custodia y hacer un contrato de prestación de servicios, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué se necesita? Tanto los gobiernos de los estados, ¿qué necesitan? Como los particulares para hacer esto. Lo primero que tienen que hacer es tener un contrato firmado con una farmacéutica. O sea, no puedes pedir el permiso si no tienes ese contrato. Suena lógico, ¿no? Ahora, ¿cuántas vacunas estás adquiriendo? ¿Sí? Eso es muy importante. Dos, segundo tema, y ahí es donde les digo, pues a ver, creo que hay una disparidad entre el derecho y la realidad. Tienes que respetar el calendario y la prioridad de grupos. ¿Se acuerdan que les había dicho? A ver, primero va el sector médico. ¿Esto qué implicaría? Vamos a poner que el gobierno de Tabasco accede a la vacuna, ¿sí? Y tiene su vacuna. ¿Lo puede aplicar en este momento a toda la población de Tabasco? No, no lo puede aplicar. ¿Por qué? Porque si tiene que garantizar, tiene que respetar el calendario, en este momento, al día de hoy, solamente lo pudiese aplicar al personal médico. En el mes de febrero, ¿a quién se lo puede aplicar? Pues se lo podría aplicar al personal médico, más aparte a los grupos, al grupo de personas que está comprendido más arriba de los 60 años. Oye, que puede uno de 30. No, no puede. ¿Por qué? Porque tiene que respetar el calendario. Yo pensaría que para cuando las entidades federativas, así como los particulares, podamos acceder a la vacuna, este calendario pues, ya quedó rebasado. Ojalá no me equivoque, ¿sí? O pues ya, como ya se aplicó a toda la población mexicana, pues ya las vacunas ahí vamos a guardarlas un ratito más, ¿no? Pues eso sería lo mejor, ¿no? Pero a como está hecho y en una cuestión de la práctica, pues creo que no vamos a poder acceder a esto, ¿sí? En el tiempo tan corto, ¿sí? Que hay. Otra cuestión, tienen que garantizar el proceso de trazabilidad. Es decir, a ver, si yo voy y me vacuno, tiene que haber un registro de que yo ya me vacuné y no repetir, ¿sí? No puedo repetir esto, ¿sí? Y tienen que haber planes congruentes con la política nacional de vacunación. Y aquí viene todo un tema y todo un tema de discusión en cuanto a los derechos humanos, ¿no? Entonces, no es una cuestión únicamente de dinero, porque sí, la manera de acceder a las vacunas es con dinero, pero también, ¿sí? Tienes que, si accedes a esa vacuna, tienes que aplicar las políticas que hay. ¿Qué implicaciones tiene, no? Y ojo, acuérdense que estamos con registros provisionales, registros de emergencia, ¿sí? En donde estos registros a nivel mundial, y México no es la excepción, solo se dan a los gobiernos como entidades, ¿sí? De salud, como entidades públicas que tienen competencia para la materia de salud. En México es el gobierno federal. Por lo tanto, lo primero que tiene que haber es una modificación, ¿sí? Para que podamos acceder en este tiempo nosotros como particulares a la vacuna, tendría, y ponérmela yo, ponérsela a ustedes, ponérnoslas todos, tendría que haber una modificación al Plan Nacional de Vacunación del COVID-19. ¿Por qué? Porque si no tenemos que respetar los tiempos, como les decía. Ahora, dentro de nuestras empresas, vamos a poner el ejemplo, ya accedimos a la vacuna, ya tengo la vacuna y se las puedo aplicar a cualquier persona. Vamos a poner ese supuesto, ¿sí? Bueno, ¿qué implicaciones puede tener? Oye, estoy poniendo una vacuna
de emergencia, lo cual, como no tiene la fase 3 concluida, ¿sí? Trae un riesgo, trae mayor riesgo que cualquier otra vacuna, porque toda vacuna, así tenga la fase 3 concluida, puede tener reacciones, ¿sí? Es más probable que nos surja en una vacuna con un registro sanitario de emergencia porque no están concluidos los estudios, ¿sí? Entonces, si yo le estoy aplicando con ese sesgo, y sobre todo para nosotros o muchos de ustedes que tienen empresas matrices en Estados Unidos, en Europa, pues hay que tener mucho ojo. ¿Por qué? Porque quizá la demanda de un trabajador al que se le aplicó y le causó alguna reacción o le causó algún problema en su salud, pues quizá va y demanda, y quizá no va y demanda en México, sino demanda en Estados Unidos, donde la cuestión del daño es distinta, la concepción del daño es distinta a la de México, y me refiero a cuantificación del daño. Entonces, si se va a aplicar la vacuna y es todavía un registro sanitario de emergencia, tenemos que tener la acuciosidad de aplicarla, perfecto, ¿sí? Es una emergencia mundial, por supuesto que nacional, pero también tener el soporte legal y el consentimiento, ¿sí? Y ahí vienen aspectos distintos. ¿Y qué pasa si un trabajador no se la quiere aplicar porque está siguiendo a Pati Navidad y dice que hay microchips y no se la quiere aplicar? Y vienen ahí otras cuestiones que no es un tema de esta plática, pero vienen cuestiones bastante interesantes y de responsabilidad, ¿no? Para nuestras empresas. Y ahora, también hay una responsabilidad para quien vende. ¿Por qué? Porque quizá alguna de estas farmacéuticas que únicamente tiene un registro sanitario de emergencia, dice, ¿sabes qué? Yo no me siento a gusto vendiéndola. ¿Por qué? Pues porque puedo tener implicaciones legales a futuro, ¿sí? Si todavía no tengo el registro sanitario definitivo. Entonces, mejor yo nada más se la vendo al gobierno mexicano, que es la autoridad, y no le hago caso. También puede ser una postura de la farmacéutica tratando de evitar problemas legales a futuro. Y otra cuestión, la importación y exportación. A ver, puede que, vamos a poner que en Estados Unidos se pueda acceder a la vacuna de la Moderna. Y que la empresa en Estados Unidos diga, pues yo quiero que mis trabajadores también estén vacunados. Por supuesto que primero tienen que seguir todos los cánones que ya vimos en el acuerdo del lunes pasado, ¿sí? Pero, por ejemplo, la Moderna no tiene registro sanitario en México y no se prevé que lo tenga, por lo menos en un corto tiempo, porque el gobierno mexicano no ha adquirido vacunas de la Moderna, solo el gobierno estadounidense. Entonces, ahí habría un problema para la aplicación de la vacuna porque no se va a poder importar. Y otros temas que también son interesantes, no pretendo ahondar en ellos en este momento porque no es motivo de la plática, pero a ver, también hay que verlo y sobre todo ustedes, muchos que pertenecen a empresas transnacionales, bueno, a ver, ¿y qué dice el compliance? ¿Y cuál es el objetivo de la responsabilidad social empresarial de la empresa? Y aquí viene inmerso el tema de la vacuna. Obviamente que nuestros programas de compliance, de responsabilidad social social empresarial, no lo tiene en cuenta de forma específica, pero pues tenemos que interpretar, ¿no? Entonces, a ver, cumplimiento normativo. Sí, si tengo la autorización como particular o como una aplicación del gobierno estatal de aplicar la vacuna, pues estoy en un cumplimiento normativo, ¿sí? Pero tenemos que ver con régimen autoimpuesto. A ver, y siguiendo los parámetros de la OMS y siguiendo los parámetros del gobierno mexicano, es válido, y aquí no es una cuestión jurídica, ¿sí? Es una cuestión
de ética y yo no soy nadie para juzgar la ética, sino nada más hago una pregunta. Y la pregunta sería, a ver, ¿es válido que yo o que mis empleados accedan a la vacuna cuando hay un criterio de oportunidad y un criterio de necesidad en donde mis empleados quizás van en segundo o tercer término? Y eso nos lleva a la responsabilidad social empresarial. Acuérdense que la responsabilidad social empresarial, primera es optativa de las empresas, ¿no? Muchas de nuestras empresas tienen esta responsabilidad social empresarial, por supuesto, que la tienen, pero aquí no es una materia de cumplimiento, sino es una materia de posicionamiento de la marca, ¿no? De un futuro como visión estratégica. Oye, realmente yo quiero estar en la prensa como aquel que aplicó la vacuna antes de que estuviera aplicada a toda la población en general, con el número de rangos o con el número de prioridades que habían puesto, ¿sí? Entonces es un tema interesante y que obviamente pues, se tiene que tocar base con las casas matrices, ¿no? Y por último, nada más hablarles de COVAX. ¿Qué es COVAX? Muy seguramente ustedes lo han oído, pero es un programa de la Organización Mundial de la Salud en donde dicen no hay que privilegiar a los países que tienen dinero o que tienen la técnica para desarrollar la vacuna, ¿sí? No se puede acaparar la vacuna, sino que también los países más necesitados deben de, o digamos que los más pobres deben de acceder también a la vacuna, ¿sí? Y es un programa, México accedió a un número importante de vacunas a través de este programa de COVAX, pero obviamente que en COVAX México no es prioridad. ¿Y dónde estamos? A ver, no somos prioridad en países y en el concierto internacional como país de primer mundo, ¿sí? Para acceder a la vacuna, pero tampoco somos un país que esté en el otro extremo para que sea una prioridad en COVAX. Estamos a la mitad. Por eso creo que esos precontratos o precompras que hizo el gobierno mexicano hasta el momento, y en ese concepto, y vamos a ver cómo se implementa, pero en ese concepto creo que lo hizo bien, ¿sí? Y bueno, cualquier cuestión, estoy a sus órdenes. Vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Y pues para mí fue un honor, un placer darles esta breve plática de qué pasa con la vacuna, ¿sí? Adelante con las preguntas. ¿Sí? Bueno, tenemos una pregunta de Ricardo. ¿Quiénes son los integrantes del Sistema Nacional de Salud en el acuerdo? Perdón, te oigo muy mal, discúlpame. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí te escucho mejor, sí. ¿Quiénes son los integrantes del Sistema Nacional de Salud en el acuerdo del 25 de enero? Se indica que hay personas físicas y morales de los sectores social y privado. ¿Podría dar ejemplos de quiénes son? ¿Existe algún listado abierto al público en donde se pueda ver quiénes son los integrantes del Sistema Nacional de Salud? De Ricardo. No hay un listado per se. Que viene definido en el artículo 5 de la Ley General de la Salud, ¿sí? ¿Quiénes son? Bueno, son, de acuerdo a la Constitución, hay tres sectores: sector público, sector social y sector privado. En este tema de salud, se refiere al sector social y al sector privado. ¿Quiénes son? Aquellos que prestan servicios de salud. Por eso decía, a ver, ¿quiénes pueden ser? Hospitales, por supuesto, clínicas, ¿sí? Consultorios de doctores, ¿sí? Farmacéuticas, ¿sí? Farmacias también son del sector salud. Ahí englobaríamos el sector privado como aquellos prestadores del servicio de salud.
blanca. Solo para confirmar, entonces los particulares solo podrán comprar vacunas que ya hayan completado la fase 3. A ver, no. En teoría, o lo que nos decían anteriormente los cánones, sí, solo cuando concluyas fase 3. Sin embargo, por el acuerdo del lunes pasado, aquel en donde se permite a sector privado y sector social, del sector salud, ¿sí? Ellos lo pueden comprar con este decreto de emergencia. Ahora, nosotros como particulares que no estamos en el sector salud, sí, solo cuando concluya la fase 3. Ahora, lo que sí les voy a decir, esto es muy cambiante, ¿eh? Y nosotros, sí, y tuve una plática con Cecilia la semana pasada, en donde decíamos, no, ¿sabes qué? Los gobiernos de los estados y los particulares no pueden comprar vacunas. Y era válido. Sin embargo, el viernes el presidente dijo pues, que no, que sí podían. Y el lunes salió el acuerdo. ¿A qué voy? Hay una realidad y no podemos ser ajenos a esa realidad. Entonces, la situación es cambiante atendiendo esa realidad. Al día de hoy, los particulares que no estamos en el sector salud, ¿sí? Solo cuando concluya la fase 3 vamos a poder comprar la vacuna. Pero esto puede cambiar en estos días, en estos meses. Gracias, Rodolfo. Oye, una pregunta. Por ejemplo, ahorita entonces lo que se está proponiendo es que si los gobiernos estatales compren la vacuna, que las empresas lo compren al Estado. Eso sí está cubierto en el acuerdo que salió, ¿no? A ver, te voy a decir sí y no. A ver, si está previsto, sí, sí lo pueden comprar. Lo podrían comprar, sin embargo, ¿sí? Ahí tendría que venir una habilitación del gobierno estatal hacia las empresas para poder aplicar la vacuna, porque no todas las empresas van a ser del sector salud, ¿sí? Entonces tendría que venir una habilitación por parte del gobierno estatal. Dos, las empresas tendrían que seguir el Programa Nacional de Vacunación. Lo cual, a ver, tampoco es tan drástico. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que adultos mayores de 60 años van en el mes de febrero, de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, ¿no? Después los de 60, 50, marzo, abril, y después viene abril, mayo, y después a toda la población en general, pues yo pensaría que si ya están esas vacunas, realmente el calendario que tenemos pues se podría cumplir, ¿eh? Pero, por ejemplo, entonces, lo que me estás diciendo es el sector, o sea, con el acuerdo que salió, quienes pueden comprar las vacunas al Estado son las farmacias, los doctores, los hospitales, no las empresas manufactureras de exportación. Así es. Correcto. Entonces, todavía Sí. falta mucho tramo legal que puede cambiar, ¿verdad? Mañana se recupera el presidente y resulta que quiere que todas las empresas, las maquilas compren vacunas. Sí lo se podría hacer siempre y cuando cambie el marco legal que existe en este momento. Así es. O sea, si yo ahorita como maquiladora quiero comprar vacunas al Estado, aunque Manuel de la O me traiga 3 millones de dosis mañana, no las puedo comprar como maquila No, al Estado. no, a menos que Manuel de la O, como autoridad sanitaria, diera un acuerdo habilitante para la venta de particulares, lo cual yo pensaría que no tiene facultades para hacerlo, esa es una, y dos, creo que, y esto no es legal, creo que políticamente se podría meter en un gran problema. Pues sí, lo visitamos en la cárcel si nos trae vacunas. Le llevamos cigarros. Sí, no fuma, odia el cigarro, pero sí le llevamos ahí su colchita porque hace frío. Pero fíjate qué interesante, o sea, ahorita entonces estamos en una falacia donde nos hicieron creer que las empresas manufactureras o el banco o el changarrito de la esquina, el Oxxo y el 7-Eleven quieren vacunar a todos sus empleados ahí en de las cajas, no pueden. Con el marco legal
o con el acuerdo que salió. Claro, fíjate, a ver, aquí es una postura mía, ¿no? Sí, Y ya lo habíamos platicado. sí, Efectivamente, creo que la mejor palabra sí. usar es una falacia. Ujú, Lamentablemente, este tema de la pandemia, y no es México, es a nivel internacional, se ha usado políticamente. Nuestro país este año tiene elecciones, ¿sí? Entonces creo que ahora sí que abrió la puerta, pero ujú. resultó que el camino de esa puerta abierta es muy cuesta arriba, ¿sí? Entonces, a ver, creo que en la realidad, ojalá me equivoque, Ujú. o que en la realidad cuando un gobierno estatal o un particular del sector salud, o el hospital que quieras, ¿no? Compre esas vacunas, va a ser, yo pensaría, y a cómo están los tiempos y con los problemas que vimos de las farmacéuticas, en los problemas de producción, a ver, yo pensaría que si bien nos va, esto va a ser a finales de año. Yo pensaría eso, ojalá me equivoque. Pues sí, lo bueno es que también si hay voluntad, las cosas pueden cambiar, porque cambian, salen unos acuerdos que permitan el acceso, pero tienen que ser acuerdos que se publican por el gobierno federal. Entonces, Exacto. la voluntad tiene que venir del señor presidente, ¿verdad? Sí, sí, ahora está en reflexión, ¿no? Sí, Reflexiona para bien de todos. pues ahora que tiene COVID, esperemos que reflexione. Sí. Y bueno, viene otra pregunta que dice, ¿cuál es el comité de la iniciativa privada que se está organizando para comprar vacunas en Nuevo León? Y esa la voy a responder yo. Sí. De hecho, lo está organizando, el gobernador invitó a Eduardo Garzate Fernández, que es el presidente de la Comisión del Desarrollo Económico del Consejo Nuevo León. Consejo Nuevo León está integrado por el grupo de los 10, las 10 empresas más emblemáticas de Nuevo León, como Vitro y Cemex y FEMSA y todos ellos. Y Eduardo Garzate Fernández, senior, él es el dueño de Frisa. Y también está Francisco Garza Zambrano, y está Francisco Garza Egloff y Mario Páez, perdón, rector de la UDEM. Los demás son, ¿cómo se dice?, dueños de empresas y el rector de la UDEM, que es Mario Páez. Y ellos son los que están conformando este comité junto con Roberto Rusildi y quiero pensar, ahí no estoy muy segura, pero debe de ser Manuel de la O. Y básicamente lo que están viendo es qué, bueno, qué vacuna comprar y cuánto va a costar, pero yo creo que como me dijo, ayer pregunté a Eduardo Garzate, la verdad es que pues apenas es una reunión, o sea, falta mucho trecho, falta mucho camino por andar y pues vamos, es como un primer inicio. Y si ayer alguien checó en el norte, y también lo confirmé con Roberto Rusildi, porque lo tengo en mi WhatsApp, pues están haciendo un preregistro, pero apenas se están poniendo de acuerdo en qué van a pedir en ese preregistro. Esto va a pasar, ¿se acuerdan? Como cuando fue la suspensión de actividades, de que sí, espérenos, vamos a hacer una lista para saber quién es esencial y quién no. Y pues para eso hicieron su lista, pero se tardaron un chorro. Y además ellos no eran quienes para decir quién podía funcionar o no, porque era una competencia federal, no estatal. Entonces yo creo que vamos por el mismo camino. Ah, Eh, perdón por interrumpirte, ¿no? sí, Adelante. no, 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 ya acabé. este, no, y también hay una cuestión, y digo, no soy palero de ningún gobierno, la verdad, pero, a ver, así como nosotros estamos implementando en las empresas que el trabajo en casa, que la sana distancia, cómo trabajar y cómo producir con esta pandemia, pues también ellos, ¿no? En realidad esto, a ver, a todos nos cayó de sorpresa. Pensemos cómo era nuestra vida hace un año, ¿no? Y ahora sí que adaptarse o morir. Ahora, lamentablemente hay veces que los tiempos gubernamentales no son los tiempos de la iniciativa privada, ¿no? Le voy a seguir con las preguntas, Rodolfo, porque hay varias. Sí, Y sí, sí, dice sí, una que adelante. entonces, dice, entonces, yo creo que ya la contestaste, pero entonces es poco probable que lleguen vacunas a México y menos a la iniciativa privada. ¿Qué opciones tenemos? Pues ahora sí que esperar.
Sí, a ver, ¿qué opciones tenemos? Y aquí, a ver, siguiendo, se me va el nombre del doctor, que era asesor para esto del COVID con Trump y ahora lo es con Biden. Tiene un apellido italiano, se me va el nombre, disculpen, pero es bastante conocido. A ver, seguir usando el tapabocas, sana distancia, todas las medidas de distanciamiento, todas las medidas de prevención. Eso es lo que nos queda en el momento. Y además, aunque tengamos la vacuna, ¿sí? Esto va a continuar todavía por un buen tiempo. Como les decía, este virus es nuevo. Entonces, todavía no sabemos, porque estaríamos pensando que la vacuna es una cuestión de que, bueno, ya me vacuné y así tipo la viruela o el sarampión, ¿no? Ya de por vida estoy inmunizado. No, por supuesto que no. Parece, ¿sí? Primero, todos los virus son mutantes, todos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que van cambiando y que ya vacunas que hay no son efectivas en razón de la mutación que presenta el virus, ¿sí? Hay virus que son, que tienen un muy lento cambio. Por ejemplo, pues el sarampión, ¿no? Es muy, muy lento ese cambio. Pero hay otros virus que la mutación es muy rápida, por ejemplo, el de influenza. Todavía no sabemos bien a bien este virus del COVID-19 o el SARS-CoV-2, qué tan mutante es. Al ser un coronavirus, es un virus mutante rápido. Lo que se ha pensado, y por lo que estaba leyendo hoy en la mañana, es que por lo menos cada 2 años nos vamos a tener que vacunar, si no es que cada año. Entonces, todavía no tenemos, o sea, a ver, ¿a qué voy? La vacuna no es la panacea. Todavía, independientemente del acceso a la vacuna, todavía tenemos un gran trecho como humanidad, ¿eh? No lo estoy diciendo como país, por andar con esto del SARS-CoV-2, ¿eh? Fíjate que estoy leyendo muchas preguntas y voy a repetir o lo que estás comentando. Ahorita las empresas no privadas, manufactureras, que no sean del giro de salud, no pueden comprar vacunas y por lo tanto no lo pueden importar. Por lo tanto, no tenemos ahorita información de qué procesos o qué se puede hacer. De hecho, alguien pregunta específicamente si es una empresa que manufactura equipo médico, pues no sé si a ellos se les permite importar vacunas. No lo creo porque necesitan un registro sanitario previo a ello, pero aquí, Rodolfo, tú sabes más. Sí, a ver, efectivamente, a ver, primero, lo primero que tenemos que ver es actualmente, ¿no? Y vamos a referirnos a lo que hay el día de hoy, que por supuesto esto va a cambiar. A ver, lo que hay el día de hoy es que solo hay 2 registros de emergencia, Pfizer y AstraZeneca. Lo único que puedo importar en este momento es Pfizer y AstraZeneca. Ya se sometieron los países, la vacuna rusa, el Sputnik V, ya se sometió. Yo pensaría que la van a acabar aprobando, si no hoy, a principios de la próxima semana, ¿eh? Yo pensaría eso. Pero a ver, esos son los únicas que puedo importar en este momento, ¿sí? Ahora, ¿quién las puede importar? De acuerdo al decreto del lunes pasado, ¿sí? Las únicas que las podrían importar son o las entidades federales, o sea, el Estado de Nuevo León en concreto, o los particulares del sector salud. Ese sería el marco, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Si tú pagas la vacuna, vas a Walmart y ahí te la aplican, pero es una farmacia de Walmart, o es el CVS, o es el Walgreens. Y de hecho la vacuna es también en fase 3 porque es de estado de emergencia y de hecho Claro. la dosis la da el gobierno federal, o bueno, lo da el gobierno, pero y lo que estás pagando es la aplicación en la farmacia. Fíjate, Ceci, que tocas un punto muy, muy especial, ¿no? Porque todo el mundo dice, bueno, me voy
me voy a Estados Unidos y ahí me la aplico. No, a ver, primero, ¿quién se la puede aplicar? Los residentes en Estados Unidos, ¿no? Eso es lo primero y que hay que tener ese Bueno, marco. en teoría, porque sí la están poniendo a personas, aun cuando no tengan caso, no vivan ahí, digo, tengo varios casos, pero porque también se les echan a perder ahí las vacunas y no las aplican ese día. Sí, pero digo, Sí, perdón por sí, el sí, sí. ejemplo, pero es que hoy, bueno, siempre veo todas las notas que me pasan respecto a la vacuna, ¿no? Y de este conductor, Juan José Origel, ¿no? Que fue y se la aplicó la vacuna en Estados Unidos y lo tuiteó y bueno, ¿no? Y ahora trae un procedimiento administrativo por el gobierno de Estados Unidos Ujú. por haberse aplicado la vacuna, siendo que no era residente en Estados Unidos. Digo, la verdad no le puse mucha atención, pero ¿a qué voy? Que el gobierno de Estados Unidos sí ejerció una acción contra él, ¿no? Obviamente que no somos, afortunadamente, Juan José Origel, pero pero ojo con eso, ¿no? Podemos traer consecuencias legales en Estados Unidos por aplicarnos una vacuna a la que no tenemos derecho. Claro, uno dice, pero pues es mi vida, ¿no? Sí, bueno, ahí en algo es cierto. Quienes yo conozco que se han ido a aplicar la vacuna es porque tienen ahí una casa, tienen algún familiar y dan la dirección de ahí. También conozco quién, pero ha sido 2 personas que por estar ahí en la fila, yo creo que por no decirles, pues ya vete, se la aplicaron, ¿verdad? Y a lo mejor las vieron a las señoras muy grandes. Pero bueno, eso es otra historia. Y aquí también me preguntan por el plan de vacunación, que es muy importante, que, bueno, ¿qué se necesitaría para cambiarlo? Por ejemplo, ayer vi un reportaje que creo que en Indonesia estaban aplicando la vacuna a jóvenes y a personas que salían a trabajar todos los días. O sea, el plan de vacunación era diferente. Eh, y aquí en este caso, aun cuando se compran las vacunas, pues se tiene que seguir ese plan de vacunación. Yo, por Así ejemplo, es. mi plan era o es el poner primeros en la lista a los médicos o el servicio médico de las empresas de manufactura IMEX para que les apliquen la vacuna. Y luego ya me dijo el doctor, me dijo, ¿sabes qué? Ahorita no podemos porque tenemos que seguir el plan de vacunación. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí o quién tiene que participar para influir en eso? ¿Solamente la federación? Mira, a ver, el Plan Nacional de Vacunación es una facultad exclusiva de la Secretaría de Salud, ¿no? A nivel federal. Te digo que hubo amparos por personas con morbilidades y que no funcionaron, ¿eh? A final de cuentas, un tribunal colegiado revocó, que además a mí se me hacía, bueno, pues un criterio de necesidad. Oye, ¿y qué pasa con estas personas que tienen morbilidades independientemente de la edad que tengan? Pues yo pensaría que deberían de ir con los adultos de mayores de 60, ¿no? Sin embargo, el Poder Judicial lo que dijo, y esto puede ser cambiante porque lo resolvió un tribunal colegiado, todavía hay, bueno, primero hay otros tribunales colegiados y a final de cuentas está la Suprema Corte, ya sea en sala o en pleno. Pero la Corte, o sea, y siguiendo una política que ha seguido desde hace tiempo, dice, a ver, yo no intervengo en políticas públicas, ¿sí? Entonces, eso es un tema. ¿Qué hay que hacer? Entonces, la vía judicial de este momento yo la descarto. ¿Qué hay que hacer? Pues yo pensaría que los gobiernos de los estados como autoridades sanitarias, que lo son de acuerdo a la Ley General de Salud y a la propia Constitución, pues tendrían que platicar con la federación, ¿no? Ahora, sí es un tema muy arraigado, la cuestión de, pues a final de cuentas estamos siguiendo a la OMS. Y ahí, pues sí, a ver, la Organización Mundial de la Salud ya dijo a ella cómo le parece hacerlo. Creo que aquí hay un gran tema porque si nos comparamos con Estados Unidos, si nos comparamos con Europa, tenemos el gran problema de que, a ver, México no es Estados Unidos, México no es Europa, ¿sí? Entonces, creo que en ese aspecto en específico habría que separarnos y poner
cuál es la realidad nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos y Europa acceden a un gran número de vacunas, y lo estoy diciendo con la carencia de vacunas que hay. Obviamente México en el ámbito internacional, y créanme que yo soy orgullosamente mexicano, pero a ver, en el ámbito internacional somos un jugador más, no somos Estados Unidos para que pueda dar un manotazo en la mesa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pienso? A ver, Estados Unidos puede tener perfectamente su plan delimitado, ¿sí? Y cumplirlo, que ya vimos que tampoco van bien ellos, ¿eh? De acuerdo a lo que habían planeado, van abajo, y van muy abajo de lo que ellos habían planeado. Entonces, yo lo que pensaría es que aquí en el tema en concreto de lo que me preguntas, las autoridades estatales debiesen hacer más presión hacia la federación, ¿sí? Y quitarle, a ver, no quitarle el sentido humano, por supuesto que no. Tienes que respetar ese sentido humano, pero también hay una cuestión, y que en todos los estados y en todas las entidades federativas de México ha pasado. A ver, o abrimos o morimos, ¿no? ¿Por qué? Porque Pero fíjate que, por ejemplo, a mí, y ahorita voy a pasar a más preguntas porque se nos acaba el tiempo. Mi preocupación es, bueno, ¿y quién va a ir primero? Ok, imagínate que lo abrimos a todas las empresas de manufactura, por todas mis empresas socios de Index, yo voy a pelear hasta el final para que les puedan vender la vacuna si ellos quieren. Pero ahí, bueno, ¿y a quién se la vas a dar primero? ¿El primero que paga? ¿El que es más grande? ¿El que hace equipo médico? ¿O el que es esencial? O porque, vamos, todos tenemos derecho también a la vacuna. Entonces, ya al final, cuando esté la compra, ¿a quién se la vas a aplicar primero? Es una cuestión, yo creo que sí ética, pero cae en lo subjetivo, porque claro, dependiendo de los valores de cada quien es quien va primero. Pero bueno, aquí ya me aventé yo mi comentario y yo qué, ¿verdad? Pero otra cosa aquí que están comentando de lo del comité que arrancó, que hoy iban a dar información, me pregunta Ricardo. Pues mira, por lo que yo entendí de ayer que me comentó Rusildi, es que apenas van a sacar qué información van a pedir para que te pongas en la lista para adquirir las vacunas. Eh, pero según yo no tienen nada, muchas cosas armadas. Alguien más pregunta que por qué no nos traemos la de Estados Unidos. Pues precisamente un comentario de un empresario ayer que está en el Consejo Nuevo León, es ese, que pues las que sobren de Estados Unidos nos las vamos a tener que traer, pero ahora sí que estamos en espera de que allá les sobren, porque no, allá y también las están usando. además, ojo, en Estados Unidos está autorizada la de la Moderna. Ujú. En México no. Entonces, o sea, puedes introducir a México lo que es Pfizer y AstraZeneca. En este momento, Sí. la Moderna no. ¿Por qué? Porque no tiene registro sanitario ni de emergencia aquí en México, Pero puede tener, digo, todo se puede en esta Puede vida. tener, ¿sabes cuál es el problema? El que hasta donde es de mi conocimiento, la Moderna no ha ingresado los papeles aquí en México, Pero los puede ingresar. O Ah, sea, eso sí, no, a ver, sí, todo se puede en la vida. todo se ¿Cuándo puede. ingresa los papeles? Pues que los ingrese mañana, porque si no van a estar aquí hasta la próxima Navidad. Ujú. Me están haciendo varias preguntas también en el ámbito laboral, que creo que es importante. Creo que Rodolfo no es laboralista, él es experto en la parte legal de salud, que es, por ejemplo, y lo hemos platicado en juntas, que yo creo que ahí les vamos a organizar un foro y ahí Leti toma nota, a ver a quién invitamos laboralista, y también yo creo que a lo mejor a ti, Rodolfo, de salud, o a alguien que vean los temas. Bueno, Sí, imagínate que claro, encantado. se va a aplicar la vacuna. La vacuna, a como lo entiendo, que se puede abrir es que la va a aplicar el gobierno estatal o federal o alguien de salud, pues si tiene una reacción o pasa algo, ¿quién tiene, o sea, a quién le echan la culpa? Ahora sí, que a la empresa, pues no. Para empezar, bueno, yo no soy abogada, pero tiene que acceder el empleado a ponerse la vacuna, porque también puede decir que no. Y si se la, Y ahí surge, a ver, perdón por no, interrumpirte, no, sí, un tema interesantísimo. A ver, ¿y tienes derecho a no aplicarte la vacuna? yo digo que sí. Yo también, yo digo que sí. Oye, pero a final de cuentas, pues también eres un medio de transmisión, si no te la aplicas. O sea, son temas muy interesantes que yo creo que no es materia de... Está muy interesante, ojalá y se pudiera aquí empezar a debatir. Creo que no es materia, pero a ver,
Ahí hay un tema que da para 3 pláticas de estas. Sí, claro, porque digo, hay muchos asegúnes ahí en si se la aplican y que si te la quieres aplicar o no, si te la aplicas, si hay reacciones, si pueden demandar o no. Tengo un caso, por cierto, de una empresa que alguien murió de COVID en la empresa, y no que le quieran echar la culpa de la que se murió de COVID en la empresa, pero cayeron en muchos temas legales, que no estaba preparada la familia y quiere culpar a la empresa. Y la verdad es que todo esto le recae en la familia en cuanto a los seguros, en cuanto a testamentos, que no tiene, pues eso le corresponde a la persona que murió, pero ahí, ojo, porque está susceptible, siempre demandas una empresa cuando hay problemas de fallecimiento de algún Mira, colaborador, aunque no estén relacionados con ellos, ¿verdad? yo creo que ahí hay 2 temas. El primero, bueno, a ver, lo demando porque el trabajador adquirió el COVID en la empresa. No, Ese, la empresa, porque aparte no ¿verdad? lo puedes comprobar. Exacto, es a donde iba, como primer punto. No lo puedes comprobar. O sea, capaz que lo adquirió ahí, capaz que lo adquirió afuera, pero no lo puedes comprobar. Es realmente algo imposible de comprobar, ¿no? O digamos que 99.99999 de que no lo puedes comprobar, ¿no? Es un punto. Ahora, otro, que sí recomiendo, que si en algún momento esto evoluciona a que los particulares puedan implementar o puedan comprar, adquirir la vacuna y ponérsela a los trabajadores bajo registro sanitario de emergencia, hay que cuidar. Yo sí pensaría como empresa en poner un formato ahí, una suscripción de consentimiento por parte de los trabajadores, ¿eh? ¿Por qué? Y no tanto en México, porque en México tenemos un sistema legal romanista X, donde es más difícil la prueba, tenemos un concepto de daño limitado, pero, por ejemplo, para muchos de ustedes que trabajan en empresas transnacionales, oye, pues la indicación vino de la transnacional, entonces voy y demando en Estados Unidos. Y ahí sí, el concepto de daños cambia al concepto mexicano, ¿no? Porque ahí no solo es el daño que se causó, sino también la medida ejemplar para que no se vuelva a repetir. Entonces, oye, le pusiste una vacuna de emergencia que si bien estaba aprobada por la autoridad, no tenía todos los avales para que fuese aplicada a una población masiva. Por lo tanto, te demando por millones de dólares, ¿no? Entonces sí creo que al que se vacune bajo el concepto de registro sanitario de emergencia, yo sí pensaría que las empresas tienen que implementar un consentimiento por parte del trabajador. Y lo que habíamos platicado aquí, ¿no? Bueno, también hay que ver, y yo como trabajador no me quiero vacunar porque me van a meter microchips. Entonces, son temas interesantes, pero sí hay que cuidar ese aspecto. Claro. Bueno, 10:54 y yo aquí me la puedo pasar platicando porque se me hace, la verdad, hay demasiado de dónde escarbarle este tema. Pero bueno, al final, al día de hoy nada más hay 2 vacunas con permiso en México, AstraZeneca y la Pfizer. Pueden llegar otras, pero son las que hay. No están para ventas para empresas de manufactura. Tampoco están para el sector salud como farmacias, hospitales, porque simplemente no hay. Bye. Hay un comité que se está gestando en Nuevo León, al menos. Yo sé que ya hay uno en Guadalajara y se van a hacer otros en otros estados. Entonces, pues ahorita solamente prepararnos con listas de si queremos vacunar a los empleados, cuánto estamos dispuestos a pagar, qué vacunas estamos dispuestos a adquirir, y a quién vacunaríamos, ¿verdad? Hay quien, de hecho, ya piensa en vacunar hasta familiares de los empleados y se los van a descontar por nómina. Entonces, pues para eso hay que estar preparados en caso de que llegue. Carlos, ¿quieres hacer algún comentario o pregunta antes de cerrar? No, muchas gracias por la participación. Digo, sí, es un tema muy, pues, más que todo muy importante hoy en día y realmente sí existen muchas dudas de acuerdo a independientemente del acuerdo que haya salido el lunes pasado. Sí está medio complicado entender todavía el proceso.
pero esperemos que lo importante es que llegue la vacuna. Algunas de las recomendaciones que nos están haciendo, y yo creo que también tenemos que ver nosotros como comité de IHS, es, independientemente de la vacuna, nosotros tenemos que cuidar nuestro sistema, ¿verdad? Nuestro sistema inmune es lo más importante y eso es lo que dicen los doctores. Tenemos que hablar sobre la salud preventiva y no estar esperanzados a una vacuna, ¿verdad? Hay que fortalecer nuestro sistema inmune y pues para eso ha habido también mucha información por parte de doctores en medios de información sobre qué hacer, qué no hacer. Y yo creo que también sería otro tema importante de tocar, la salud preventiva hoy en día ante el COVID, ¿no? O sea, ¿qué sería lo importante? Porque como le hemos dicho, o sea, y eso tenemos que entenderlo bien y eso que quede bien claro para todos, la vacuna no es la solución. O sea, a lo mejor todos nos queremos vacunar, sí, pero eso no nos va a evitar va a ser como la influenza. O sea, este virus ya se quedó. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer, a lo mejor cada año va a estar saliendo nuevas cepas, nuevas, nuevas formas, entonces te tienen que estar actualizando la vacuna, que es lo mismo que está pasando con la influenza, ¿no? Que la influenza cada año, la vacunación es con la nueva cepa que se generó el año pasado, entonces así sucesivamente. Entonces sí es importante que la parte de vacunación es muy importante, pero también asimismo la salud preventiva, que eso yo creo que son de las cosas que debemos de retomar, porque sí, eso es lo que muchas veces no hablamos, ¿no? La salud preventiva de cómo nosotros fortalecer nuestro sistema inmune en toda la parte de vitaminas, de frutas, verduras, que siempre nos han dicho desde chiquitos, ¿verdad? Pero que no hacemos caso, ¿verdad? Sí, ahorita me la tomo, Carlos, se me olvidó. Ahorita voy por mi vitamina C, lo prometo. Vitamina C, vitamina D, vitamina esto, entonces, y yo más que todo hacer énfasis de eso, ¿verdad? Que la vacuna es una forma de controlar, no es una forma de eliminar. O sea, si nos vamos al proceso al diagrama de sustitución, de eliminación de riesgos, pues es eliminar, controlar y a utilizar otros métodos como el equipo de seguridad. Entonces, sí es importante mencionar esa parte, ¿no? Y pues es con lo que me gustaría decir nada más de cuidar nuestro sistema de salud, ¿no? Sí. Cada uno de nosotros. Pues muchas gracias, Rodolfo, Carlos, Gracias. Leti, feliz cumpleaños, Katy. Y pues todos los registrados les vamos a hacer llegar la presentación. Rodolfo ya nos autorizó. Los invitamos a seguir participando en nuestros webinars, a adquirir el seguro de capacitación, que contiene muchas horas incluidas y seminarios, talleres, que le pueden pedir información a Leticia de Alba. Y pues ahora sí que buen fin de semana a todos, cuídense. Y nos estamos viendo en la próxima sesión para discutir el tema de implicaciones laborales de la vacuna. Gracias. Gracias. Gracias, Cecilia. Nos vemos, gracias. Feliz cumpleaños, Katy. Yay. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Gracias. Hasta luego.